Las noticias muy contrastantes. Bueno, esta semana la presidenta publicó el presupuesto del próximo año, del 2025, en el Diario Oficial de la Federación. Este documento, aprobado por diputados, pues es muy importante porque en él se establece en qué se van a utilizar los más de 9 billones de pesos de los que dispone y dispondrá el gobierno este 2025. La presidenta, pues ya era de esperarse y que bueno, mantuvo los programas sociales impulsados por el expresidente López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro, pensiones para los adultos mayores, becas para estudiantes, pero inclusive aumentó el gasto con la creación, por ejemplo, de una pensión para mujeres de más de 60 años. En el presupuesto también se contempla el gasto derivado de proyectos de infraestructura importantes para esta administración actual, como los trenes de pasajeros, incluido el Tren Maya o el Tren México-Querétaro. Sin embargo, hay algunos recortes que están generando mucha preocupación. Por ejemplo, el que sufrió el Poder Judicial de más de 14,000 millones de pesos, o el que se le aplicó al INE, a quien se le redujo, al que se le redujo el presupuesto. Esto a pesar de que el INE va a tener que organizar este próximo año la elección por primera vez de jueces, ministros, magistrados, que es un proceso muy complejo, ¿no? De los más complejos que pudiera enfrentar y que ha enfrentado el INE en toda su historia. Llamó también la atención el recorte de 123,000 millones de pesos en el sector salud, cuando se trata de un problema tan importante, no solamente importante, pero urgente para nuestro país, sobre todo si se considera que en el sexenio pasado, pues la irresponsabilidad y la ineficiencia, ¿no?, criminal de los actores del servicio de salud provocó que mucha gente perdiera el acceso a la salud pública. Bueno, con ello van a recibir menos dinero los institutos nacionales de salud, también otros programas sanitarios como el de vacunación infantil, prevención del VIH-Sida y salud materna también. Otro de los sectores afectados, medio ambiente, cultura y, contra todo pronóstico, la seguridad, que va a tener una reducción de casi 35,000 millones de pesos, pese pues al problema enorme que enfrentamos en este país todos los días, sobre todo en algunos sectores, contra la violencia y contra el crimen organizado. Todo esto, además, se da en medio de jaloneos dentro del Congreso, de señalamientos de opacidad en el manejo del dinero, de los dineros. Desde que inició la nueva legislatura, la Cámara de Senadores no ha transparentado sus gastos, como lo exige la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y en la Cámara de Diputados, más de 50 legisladores de Morena firmaron una carta exigiendo a Ricardo Monreal y al coordinador financiero Fernando Castro Trenti que presente un desglose completito de los recursos desde el inicio de la legislatura, porque señalan que hay falta de información en el manejo de los recursos. Bueno, alguien que ha estudiado desde hace mucho y que ha estudiado muy bien el presupuesto para el 2025 es el periodista Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola, Lela, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Oye, Juan, justo esta mañana, no sé si lo escuchaste en la mañanera del pueblo, la presidenta Sheinbaum dijo que era mentira que hubiera habido un recorte en el presupuesto en el rubro de salud, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Claro, fíjate que lo que ella trata de defender es que sí hay un recorte, digamos, en el ramo, así se clasifica en el presupuesto, que le corresponde a la Secretaría de Salud. Hay alrededor de un recorte de 36,000 millones de pesos, y lo que ella te dice es de que ese dinero, lo que pasó, pasó a otro ramo en el que está IMSS y Bienestar, esta propuesta de la cuarta transformación para garantizar salud universal.
¿Cuál es el detalle? En el presupuesto hay muchas formas de clasificar la información y una de esas es la clasificación por función, es decir, cuánto dinero le estás destinando para ciertas actividades y una de esas actividades es salud. Entonces, hay varias instituciones que invierten en salud, no solamente la Secretaría ni el Bienestar, también está el IMSS, el ISSSTE, también destina un poco la Sedena, la Marina, incluso Pemex. Entonces, tú cuando ya analizas todo los que invierten en salud, entonces tú ya te das cuenta que hay una reducción de 120.000 millones aproximadamente de un año a otro. Y lo que ella trata de decir es que nos enfoquemos nada más en los recursos de Secretaría de Salud a Bienestar, pero sin embargo no compensa, este aumento de Bienestar no compensa los recortes que hay en otros rubros que invierten en Sí, salud. justo esta mañana lo dijo, que era mentira, que estaba todo el presupuesto en IMSS Bienestar, pero si lo sumas, no da. Hay un Así es, recorte. no da, o sea, te sube 30.000 millones en Bienestar, pero ¿qué pasa con los otros 90.000 millones de los otros rubros? Ahí también, y cuando también analizas Secretaría de Salud, te das cuenta que los institutos de especialidad, ¿no? Como pediatría, cardiología, pues tienen recortes ahí de varios millones, van entre los 20 hasta los 250 millones de pesos de un año a otro. Entonces, pues, ¿qué pasa con estos institutos de especialidad que son un orgullo nacional, incluso internacional, y que ha habido quejas, ¿no? Por parte de estos directores generales, los que están al frente de estos institutos, y efectivamente, de un año a otro, pues no van a tener mucho menos recursos que no va a cubrir el IMSS Bienestar, porque el fin del IMSS Bienestar, pues es otro, cubrir a toda la gente que no tiene seguridad social. Ahora, ¿qué otros rubros? Digo, a mí me parece que es uno de los más preocupantes el sector salud, ¿no? Sin duda. ¿Qué otros rubros te preocupan, Juan? Fíjate que uno de los más fuertes está cultura y está medio ambiente. El gobierno te justifica estos recortes, por ejemplo, porque la Secretaría de Medio Ambiente ya no está haciendo obras de infraestructura como el tema del lago de Texcoco. Sin embargo, tú cuando ya revisas los dependencias que están en medio ambiente como Conagua, por un ejemplo, Conafor, entonces tú ya te das cuenta que sí hay fuertes recortes. Por ejemplo, CONAFOR, que se encarga de la protección de áreas naturales protegidas, que en los últimos 6 años una de las políticas, digamos, ahí extrañas en el sentido de que en los últimos 6 años aumentaron muchísimo las hectáreas como áreas naturales protegidas, sin embargo, el presupuesto para protegerlas, pues no da, o sea, y hubo ahí una estimación por parte de organismos de la sociedad civil que si tú conviertes las hectáreas de áreas naturales protegidas a cuánto toca presupuesto por cada hectárea, pues te está dando 10 pesos por cada hectárea. Entonces, es una forma en el que pues necesitas los recursos para protegerlos. A Conagua también venimos de épocas de escasez de este recurso y también tiene una muy fuerte reducción. Cultura, por ejemplo, también lo que ellos justifican es que ellos ya no hacen diversas obras de infraestructura, como el tema del bosque de Chapultepec, que curiosamente ese proyecto se llevó 92 de cada 100 pesos de infraestructura cultural que le correspondía a todo el país. Pero una vez que termina este proyecto, pues ya no hay estos recursos a cultura. Sin embargo, aquí el tema es de que ellos ya tienen, digamos, una proyección. Y tú dices, entonces ya no tenemos más prioridades en medio ambiente, ya no tenemos más prioridades en cultura. ¿Por qué cuando termina un proyecto, pues simplemente le dejas de invertir, sino que realmente son rubros que son prioritarios? Y entonces no cubres estos recursos que ya van a dejar recibir porque ya terminó un proyecto y cuestionas. Entonces ya no hay más prioridades. Ahora, también, pues el recorte que resulta inexplicable es el recorte al área de seguridad, ¿no? Y al Poder Judicial, por supuesto. Claro, mira, el tema de Al INE, seguridad ¿no? también ellos lo justifican en el tema de que ya no eh, bajaron la velocidad en la construcción de bases, ¿no?
Entonces, el recurso que estás es para personal operativo, pero ya no crecen tanto en temas de infraestructura, construcción de estas bases para la Guardia Nacional, lo cual también es poco preocupante porque realmente la apuesta del gobierno anterior fue empoderar a la Guardia Nacional, lo cual trajo consigo un debilitamiento de las policías locales. Entonces, realmente ahí también, y aparte también le quieren dar esto, empoderar a la Secretaría de Seguridad con Omar Harfuch al frente, que él está dándole recursos para temas de inteligencia. Entonces, tenemos a una Guardia Nacional en el que no sabemos si con estos recursos que le están dando para 2025 pues van a ser suficientes para que sigan creciendo. Los números dicen que no, que ya la prioridad va a ser otro tipo de actividades como el tema de la inteligencia y con los recursos que está actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional. El Poder Judicial también, pues tú ya lo comentabas, o sea, un recorte de 14,000 millones de pesos va a tener el presupuesto más bajo en toda su historia, en un momento en que está en un periodo de transición y en el que el golpe más fuerte, pues está en esta parte donde están los juzgados federales, las magistraturas. Entonces aquí también es como, ok, vas a renovar, ¿no? Jueces, vas a renovar magistrados, pero no vas a invertirle para hacer más fácil acceso a la justicia a los mexicanos. Ajá. Y Ujú. también, entonces, ¿dónde está esa inversión? Porque tenemos un déficit muy grande de jueces y magistrados por total de población. Somos uno de los más bajos en toda América Latina, porque va a estar, o sea, está muy bien, ¿no? Vas a renovar jueces y magistrados, pero nos hace falta mucho más juzgados para que la gente pues tenga esta facilidad de acceder a la justicia. Y también pues está vinculado el tema del INE, ¿no? Que pedía un presupuesto de 40,000 millones. Sí, es altísimo, pero también es como bueno, legislaron para una elección judicial, pues entonces había que dar los recursos que te pedían. El INE pedía 13,000 millones de pesos, no se los dieron. Este, Ahorita justamente ayer o a hoy confirmaron que pues ya bajaron el presupuesto a más de la mitad, alrededor de un poquito más de 6,000 millones de pesos. ¿Qué va a implicar eso? Que en lugar de 172,000 casillas, pues vas a tener 80,000 centros de votación. Y entonces tú de entrada ya estás dificultándole bastante al ciudadano para que vaya a votar por todos los jueces. Pues No, te va sí, a quedar mucho más claro, lejos ahora. claro, claro. Este, pues así están las cosas. Y luego el pleito por los dineros y por los recursos entre la Cámara de Senadores y diputados, ¿no? ¿Qué sabes tú de eso y qué han visto de eso en lupa legislativa? Es, digamos, ¿Cuál? un poco extraño ese argumento para pelear, porque en varios años anteriores, pues también la Cámara de Diputados o el Senado te piden cierta cantidad de dinero, les terminan dando más. Incluso hay otros años en donde les han hecho recortes más fuertes y ahí no hubo ningún pleito. Entonces aquí están peleando por un tema de 123 millones de pesos. Esta cifra se obtiene tomando en cuenta la inflación, porque te justifica Monreal diciendo, no es cierto, es que le dimos más. Digamos que ambos están correctos, pero si tú aplicas el efecto de la inflación, realmente el Senado va a estar recibiendo menos dinero y ese fue el argumento. Aquí lo que nos estamos viendo es que ese es un tema, digamos, que esconde ya unos pleitos con vistas a 2027, incluso a 2030, porque estamos hablando de dos personajes que buscaron la candidatura Sí, presidencial claro. y los acomodaron, uno en el Senado, otro en la Cámara de Diputados para esta distribución pues de las corcholatas que no ganaron. Entonces es más bien porque tú comparas 123 millones de pesos contra 123,000 millones de pesos de recorte a salud y dices, realmente esto es demasiado dinero para como estarse peleando. Entonces más bien es un tema de que ya están ahí estos personajes, estos egos ya moviendo sus fichas de cara a las elecciones 2027, incluso a 2030, porque realmente pues ya no está el jefe máximo y pues ahora son ellos los que están moviendo sus fichas para esta meta. Pues sí, todo parece indicar que es más político que otra cosa, ¿no? Pues Claro. Juan, te agradezco mucho, te mando un abrazo y aprecio mucho que estés con nosotros en estas fechas. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo y pues Igualmente. feliz año. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. De que hay recortes en el presupuesto. Quiero regresar al tema de esta jovencita, de Francisca Mariner, porque vamos a hacer contacto con su madre, con María Dolores Patrón. Es la madre de Francisca, presidenta, ella lo fundó, este colectivo de buscadoras en Quintana Roo. Hola María. Hola, buenos días, licenciado. María, pues yo te agradezco mucho que estés en contacto con nosotros. Yo hacía un poco un recuento de cómo había estado esta historia terrible, es una historia de horror. Cómo finalmente, y 4 años y medio después, María,